¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo estudio de la lección de escuela sabática. Esta semana vamos a estudiar un tema muy importante que abarca muchos puntos en nuestras vidas. Si por casualidad eres nuevo o te topaste con este video de YouTube, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que juntos tú y yo podamos estudiar una lección nueva cada semana. Qué gusto poder tenerte hoy para estudiar esta hermosa lección. El tema de esta semana nos enseña cómo podemos enfrentar una dificultad o un problema con un hermano de iglesia, cuando tenemos un conflicto o una duda, si el hermano actuó incorrectamente. El diablo puede aprovechar esos problemas para desunirnos. Así que esta semana vamos a ver cómo podemos reaccionar frente a esos problemas. Ve por tu Biblia, ponte cómodo, en unos instantes estamos de vuelta. Está comenzando Verdades de Vida. Antes de comenzar, vamos a hacer una breve oración. Allí donde estés, inclina tu rostro para orar. Amado Dios, Señor, gracias por traernos esta nueva lección, para estudiar esta nueva lección. Te pido que abras nuestros corazones, prepares nuestra mente para escuchar tu palabra y así poder entender el mensaje que nos quieres dar hoy, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Te pido que te quedes con nosotros para estudiar esta hermosa lección. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El versículo central de esta semana se encuentra en Proverbios 15:1. La Biblia dice, la blanda respuesta calma la ira, pero la palabra áspera aumenta el furor. Dios nos incita a poner paz en medio de un conflicto. A veces por diversas razones nos peleamos con nuestros hermanos de la iglesia, con nuestros amigos, con nuestros familiares incluso, o incluso con personas más cercanas a nosotros que son nuestros padres, o nuestros hijos, o nuestros hermanos, o nuestros primos. Con cualquier persona, Dios nos incita a poner paz en medio de un conflicto. A veces surgen conflictos porque la familia no entendió, porque los hermanos de la iglesia no entendieron o nosotros no entendimos. Hubo un malentendido y a veces surgen conflictos muy fuertes. Pero Dios en este versículo nos incita a que podamos poner paz en medio de un conflicto. Esta semana vamos a ver cómo podemos poner amor, paz, donde aparentemente está encendido el furor, el rencor. Esta semana vamos a ver estos temas muy interesantes. Vamos al día domingo de la lección titulado Compromiso. En el día domingo vemos cómo las tribus del este, Rubén, Gad, Manasés, lucharon junto a sus hermanos por una sola causa. Iban a conquistar territorios, hicieron esa noble causa por sus hermanos. Vamos a leer en Josué 22, 1 al 2. La Biblia dice, y les dijo, entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, os mandó, y habéis obedecido todo lo que yo os mandé. Acá vemos de que esas tribus, las tres tribus que habían ido a luchar junto a sus hermanos, no habían abandonado a sus familias, sino habían ido para servir a Dios. ¿Cómo servían a Dios? Ayudando a sus hermanos. Entonces, Dios reconoce y premia a las personas que ayudan a otros de manera incondicional. Vamos a leer también Colosenses 3:23. Pablo acá nos exhorta. Vamos a leer en Colosenses 3:23. Pablo nos enseña que debemos hacer las cosas
como para Dios, no para los hombres, dice la Biblia dice, y todo lo que hagáis, hacedlo con todo vuestro corazón, como para el Señor y no para los hombres. Pablo acá nos exhorta que nosotros debemos de hacer las cosas como para Dios, no pensando en qué vamos a hacer para mi amigo, para el hermano de la iglesia, sino debemos hacer cualquier obra de caridad, cualquier ayuda a alguna persona, debemos hacerla como si lo estuviéramos haciendo para el Creador, para nuestro Padre Celestial. De esa manera siempre tendremos una vocación desinteresada y también una vocación para ayudar que nunca se va a apagar en nuestro corazón. De- si cumplimos con lo que dice Pablo, vamos a cada día asemejarnos más a Dios, porque si hacemos las cosas como si fuera para Dios, nunca vamos a renegar o vamos a negarlos para hacer alguna obra de caridad. En este día te invito a que tú puedas servir a alguna persona que tal vez está enferma, conoces algún hermano de iglesia que está delicado de salud. Hoy te invito a que puedas ir a visitarlo, a orar con él, a leer la palabra de Dios. También un punto muy importante en este día domingo, que es que debemos cumplir nuestra promesa a Dios. Si hemos hecho una promesa en la iglesia, un pacto, o cualquier promesa a Dios que hacemos, varias promesas a Dios, debemos de cumplirla. Nunca debemos de tomar ligera nuestro compromiso hacia Dios. Estamos acostumbrados a prometer hacia Dios y nunca cumplimos lo que realmente le prometemos. Debemos aprender a cumplir con nuestra palabra y más aún si es para Dios. Vamos al día lunes de la lección titulado Acusaciones. En el día lunes vamos a ver cómo no consultar, no dialogar puede traer graves consecuencias. Vamos a leer en Josué 22:10, dice: Al llegar a Gilgal junto al Jordán, que está en Canaán, los de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar de grandioso aspecto. Cuando Josué los despidió a las tres tribus que habían ido a apoyar a sus hermanos en la guerra, estas tres tribus, cuando estaban yendo por el camino, edificaron un altar, pero las demás tribus que estaban al otro lado del río interpretaron mal este actuar, este hecho que habían hecho las tres tribus que habían ido a pelear con sus hermanos. ¿Qué interpretaron? Estas tribus interpretaron de que ellos habían caído en la idolatría, de que habían abandonado a Dios y que habían hecho abominación, una transgresión como el pecado de Acán, como fue casos anteriores como el de Valpeor. Entonces, tomaron un juicio acelerado, interpretaron solo por sus pensamientos algo que no era real. Vamos a leer en el versículo 12 del mismo capítulo qué decisión tomaron. En el versículo 12 dice: Cuando los israelitas lo supieron, toda la congregación se juntó en Silo para ir a pelear contra ellos. ¿Qué, qué dice en este versículo? Las demás tribus que estaban al otro lado del Jordán iban a subir a pelear contra las tres tribus. O sea, tomaron un juicio, acelerar un impulso significativo, un impulso lleno de guerra, un impulso que iba a traer muchas muertes, tan solo por no ir a dialogar con esas tres tribus. Hoy en día tenemos muchos casos similares en la iglesia, a veces porque el hermano ya no participa como antes o porque el hermano está más callado o porque el hermano ya no está activo,
pensamos que tal vez está en pecado o que tal vez se enfrió espiritualmente y en vez de dialogar, empezamos a juzgar. ¿Cuánto se evitaría, hermanos, si tan solo podríamos primero dialogar antes de emitir juicios por nuestros pensamientos? Ni siquiera son pensamientos o juicios que vienen de pruebas reales, sino tan solo es de nuestros pensamientos, de nuestras suposiciones. Empezamos a juzgar, empezamos a atacar con preguntas y en lugar de eso debemos de ayudar a esas personas, preguntar qué es lo que está pasando en su vida espiritual, si tienen algún problema con su familia, en la familia, si alguien le ha hecho sentir mal, o puede haber algún, no sé, tal vez hay algún problema en su vida espiritual. Podemos preguntar con amor, con cuidado, para no herir a la otra persona, al hermano. En este día te invito a que tú puedas preguntar, que tú y tu congregación puedan, allí en iglesia donde estés, cuando ahí si hay un conflicto con un hermano, puedas tú ir a preguntar antes de emitir juicios, antes de hablar con tus amigos de la iglesia, a espaldas de ese hermano. Antes de eso, puedas tú ir y preguntar qué es lo que está pasando con el hermano, qué es lo que le sucede, qué es lo que ha pasado para que él tome esa actitud repentina. Si tiene problemas familiares, económicos, está en deudas. Hay muchos problemas que nuestros hermanos pasan y a veces nosotros no sabemos eso y juzgamos ligeramente. Hoy te invito a que tú puedas dialogar. Y si hay que poner una sanción, se debe de poner, Jesús lo dijo, pero con amor. Pero primero dialoga, primero ve a ver qué es lo que está pasando con la otra persona. De esa manera estarás reflejando el amor de Cristo. Vamos al día martes de la lección titulado Perseguidos por el pasado. Cuán importante es permitir que Dios entre en nuestras vidas para seguir adelante y no vivir atrapados en el pasado. Vivir atrapados en el pasado trae mucho dolor, enferma nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida física. A veces pensamos que estando con rencor podemos, tal vez, no sé, hacer daño a esa persona que nos hizo lo mismo, pero cuando nosotros tenemos rencor, tenemos odio en nuestro corazón, la otra persona no siente eso lo que nosotros sentimos. Tal vez la otra persona ya nos perdonó de lo que nosotros algún día le hicimos y nosotros todavía seguimos guardando ese recuerdo cada día, reviviendo honestamente. Ese recuerdo que no nos deja dormir, ese recuerdo que cada día está presente en nuestras vidas. Debemos de tener mucho cuidado con el rencor y el odio, y también con los recuerdos en el pasado. Debemos aprender a seguir adelante de la mano de Dios. Eso no quiere decir que olvidemos el pasado. El pasado solamente debe de ser un recuerdo para no volver a tropezar de nuevo con ese mismo problema o esa misma dificultad. Vamos a leer en Josué 22, 13 y 14 dice, pero antes los israelitas enviaron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, para hablar con los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y 10 príncipes fueron con él, uno de cada tribu de Israel, cada uno de ellos cabeza de la familia paterna en la multitud de Israel. Aquel pueblo envió a Fines y a 10 príncipes, porque en pocas palabras querían decir
con la presencia de Finés, querían decir que yo estoy acá y no quiero que se repita la misma historia de hace mucho tiempo. Por ejemplo, el de Valpeor, como hablamos en el día lunes. En ese caso también fue un tema muy fuerte que pasó al pueblo de Israel. Entonces, Quinés fue el que puso punto final en esa situación y ahora va de nuevo, queriendo decir que no quiere que se repita esa misma historia nuevamente. Vamos a leer en 22:20, en Josué 22:20, en el mismo capítulo, dice, no cometió Acán, hijo de Zera, un pecado en las cosas destinadas a la destrucción, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel, y ese hombre no pereció solo en su iniquidad. Acá vemos en este versículo, en el versículo 20, vemos de que el pueblo no había olvidado lo que había pasado con Acán. Recordaban todavía ese incidente y por eso tenían miedo, tenían temor de que otra vez un pecado vuelva a azotar toda la congregación de Israel. Tenían miedo que otra vez la ira de Jehová se desate contra ellos el peca porque el pecado de Acán había traído sufrimiento a toda la congregación. Lo que había hecho Acán no solo había condenado a su familia, sino también había traído sufrimiento a toda la congregación de Israel. Vamos a leer en Josué 22:17 también dice, ¿no ha sido suficiente la maldad de Peor, de la, de la que aún no estamos limpios, por la cual vino la mortandad en la congregación del Señor? ¿Ves? Acá vemos otra vez cómo el pueblo no olvidaba de lo que había pasado en la situación de Valpeor. Seguían recordando muchas situaciones de desgracia que había ocurrido anteriormente por manos de Acán o por muchas razones, y pensaban y tenían miedo y pensaban de que ese altar que se había construido por manos de las tres tribus eran un hecho de adoración a dioses pagando, se había caído en la idolatría, en transgresión de la ley. Cuán importante, hermanos, es primero consultar a Dios que nos dé discernimiento para no actuar ligeramente con juicio. Acá en Josué hemos leído 3 versículos y vemos de que cuando no olvidamos el pasado, tenemos riesgo de que actuemos con injusticia hacia otras personas. Hoy a partir de hoy, tratemos en nuestras vidas de olvidar el pasado de la mano de Dios, para que inocentes, para que no juzguemos a inocentes, porque cuando no olvidamos el pasado, tenemos cor esas hay personas inocentes que corren riesgo de que juzguemos ligeramente a ellos. Debemos de primeramente consultar a Dios, orar a Dios y nunca juzgar ligeramente, porque al hacerlo impulsivamente podemos estar juzgando a personas inocentes que no tienen culpa. Hoy te invito a que tú puedas abandonar tu pasado. Si por alguna razón tienes recuerdos dolorosos de años atrás, de personas que te hirieron, de personas que tal vez te causaron mucho dolor, no, no te tuvieron comprensión. Hoy te invito a que tú puedas olvidar eso, pero yo sé que solo no vas a poder, no podemos solo olvidar lo que nos hicieron las personas, pero sí con Dios. Nosotros podemos olvidar el pasado de la mano de Cristo, poder vivir en paz
Que Dios sea tu paz hoy. Vamos al día miércoles de la lección, el penúltimo día de la lección de esta semana, titulado Una respuesta amable. Vamos a leer en Josué 22, 23. La Biblia dice, el Señor Dios de los dioses, el Señor Todopoderoso lo sabe bien, y que Israel lo sepa también, si fue por rebelión o prevaricación contra el Señor, que no nos salve hoy, si hemos edificado un altar para apartarnos del Señor, o para sacrificar holocausto presente o sacrificio de paz, el Señor mismo lo demande. En este día vemos de que cómo podemos responder de una forma adecuada frente a un conflicto, frente a una acusación de un hermano o o de un miembro de nuestra familia o de un amigo o de cualquier persona que nos ofende, que nos hace una acusación. ¿Cómo podemos responder? Acá en este versículo que acabamos de leer, el, las tres tribus responden de una forma muy pasiva, de una forma que reflejaba el carácter de Cristo. No responden en, tal vez con orgullo de que ellos ayudaron y cómo ahora les insultan, les agreden, quieren hacer guerra contra ellos, sino al contrario, ellos le responden con paz, con paciencia, queriéndoles explicar qué es lo que realmente ha pasado. Esa es la actitud que cada uno de nosotros debemos de tener. A veces nos provocan y rápidamente decimos cosas de las cuales a veces nos arrepentimos y no queríamos decirlas. En este día debemos sacar un punto muy importante que es que debemos nosotros siempre responder de forma adecuada frente a una dificultad. Nunca por impulsos, porque tenemos cólera, amargura, sino debemos responder con lo que dice Jesús, con paz, con amor, queriendo apaciguar los problemas que ya hay. Vamos a leer desde el versículo 24 hasta el 27. Dicen, más bien lo hicimos por temor a que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con el Señor, el Dios de Israel? El Señor ha puesto el Jordán por límite entre nosotros, y vosotros, Rubenitas y Gaditas, vosotros no tenéis parte en el Señor, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejen de reverenciar al Señor. Por eso dijimos, edifiquemos un altar no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre vosotros y vosotros, y entre los que vendrán después, para que podamos servir al Señor con nuestros holocaustos, sacrificios y ofrendas de paz, para que mañana vuestros hijos no digan a los nuestros, vosotros no tenéis parte en el Señor. Nosotros pues dijimos, si nos dijeran tal cosa a nosotros o a nuestras futuras generaciones, entonces responderíamos, mirad la copia del altar del Señor que levantaron nuestros padres, no para ofrecer holocaustos o sacrificios, sino para que fuese un testimonio entre vosotros y nosotros. Acá explica por qué fue el motivo de tanta, tanta discusión sobre ese altar que había ocasionado un problema muy grande entre estas tribus de Israel. Acá estas tres tribus explican de que de que habían hecho ese holocausto para que las futuras generaciones, sus futuros hijos, digan, ¿por qué? ¿Qué es lo que tienen ustedes como el Dios de Israel? ¿Por qué reverencian a Jehová? Entonces, ese altar significaría de que Dios es grande, de que Dios fue inmensamente
recompensador con su fidelidad de, de esas 3 tribus y también con todo el pueblo. Entonces, vemos de que aclarando las cosas, dialogando, pudiendo, pudiendo tener conversaciones pasivas con cualquier persona, se puede solucionar diversos problemas, dificultades que a la vista se parecen imposibles. Si hoy estás pasando por una dificultad de que algún hermano te ha hecho una acusación o una agresión, responde con delicadeza, con amor, reflejando el carácter de Cristo, el amor de Cristo. Medita qué es lo que te dijo el hermano, por qué lo dijo, y responde con amor. De esa manera el problema que se ha generado se apaciguará y vendrá la paz del Señor. Vamos al día jueves de la lección titulado Resolución de conflictos. Hemos llegado a este último día de esta hermosa lección. En este día vamos a ver cómo Dios transforma un conflicto en una bendición extraordinaria. Vamos a leer en Josué 22:30. La Biblia dice: cuando el sacerdote Finés, los príncipes de la congregación y los jefes de la multitud de Israel oyeron las palabras de los hijos de Rubén, de Gad y de Manasés, quedaron contentos. ¿Qué vemos acá? De que cuando se habla con verdad, cuando el corazón habla con verdad, las 3 tribus hablaron con verdad, todo se solucionó, porque la verdad, ¿quién es? La verdad es Cristo. Todo se soluciona hablando con verdad, hermanos. Vamos a leer en 22:33 también. En Josué 22:33 dice: el caso agradó a los otros israelitas, alabaron a Dios y no hablaron más de ir contra ellos en guerra para destruir la tierra de Rubén y de Gad. Qué hermoso es cuando termina un caso de conflicto en un caso de bendición. Es hermoso ver cómo Dios puede transformar con verdad y con paz, con amor, con bondad, un conflicto. El pueblo del otro lado del río ya no habló más de guerra contra las 3 tribus que habían construido ese altar. Entonces, ¿qué podemos sacar conclusión en este último día? De que Dios puede transformar conflictos, relaciones terminadas por insultos, relaciones terminadas por palabras que tal vez no se quiso decir en ese instante. Dios puede transformar esas relaciones y volver a unir a esas personas con su amor, con su paz, con su bondad. Hoy te invito a que tú puedas, si tienes algún conflicto con un hermano, ten la confianza en Dios de que Él va a solucionar ese problema. Él no va a dejar de que ese problema entre tú y esa persona se extienda más, sino al contrario, Él va a apaciguar ese problema. Confía en Dios. Dale todos tus problemas, tus dificultades, tus percepciones erróneas sobre otras personas a Él, y Él va a transformar sus pensamientos en cosas buenas. Hemos llegado al final de esta lección tan hermosa. Como siempre, te invito a que puedas estudiar la Biblia todos los días, orar a Dios, oír la voz de Dios. Y con eso, si hacemos todo eso, vamos a poder alcanzar el carácter y el amor de Dios. Nos vemos la próxima semana con un nuevo estudio de la lección. Espero que estés bien. Cuídate. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.